Muy buenas tardes, Flori. No sé si me logras escuchar. Flori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Flori? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con nuestra materia de sociología de la organización y vamos a estudiar un tanto la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, esta clase es nuestra segunda clase de la unidad 2, pero en este caso es una clase grabada. Y quisiera compartir con ustedes algunas diapositivas. Vamos a ver aquí, déjenme organizarme vamos a ver, compartir, aquí está, compartir pantalla, aquí está. Y vamos a platicar un poquito de esto. Bueno. Vamos a platicar un poquito con respecto, no sé si me logras escuchar, Flori. Sí, sí, la escucho. ¿Qué tal, Flori? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, Flori. Aquí, un poquito tardadita, sobre todo por el clima que está un poquito feo y eso también me distorsiona la parte del internet por acá. Pero bueno, ya estamos por acá. Sí, qué bueno, me da gusto. Sí, Flori, preciosa, me da mucho gusto que estés por acá y vamos a continuar con la unidad 2, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la materia de sociología de la organización. Si tuvieras alguna duda con respecto a la unidad 1 y el trabajo que se va a desempeñar, pues con mucho gusto al término de la materia lo podemos ir viendo. ¿Sí? Sí, se me parece bien. Ok. Ok, bueno, vamos a ver, sociología de la organización. Esta materia es muy, muy, muy bonita en el sentido de que pues vamos a estudiar la parte principal de cómo un individuo puede trabajar o puede irse desempeñando tanto en las cuestiones personales como en la situación laboral. Entonces, esta materia se refiere a la forma en cómo un individuo reacciona en una empresa o cómo debe ser su actitud y las actitudes que tiene que desempeñar. Pero también es algo interesante cómo se desenvuelve a nivel individual y grupal ya fuera de una empresa o de una organización. Entonces vamos a ver que pues ha habido muchos estudiosos de la sociología, ¿verdad? Y mucha gente que se ha identificado, sobre todo estos científicos que hicieron a la sociología una ciencia y tuvo que haber pasado por un método científico. Este sentido de utilizar el método científico es haber comprobado muchas ocasiones o varias veces que al final de cuentas la reacción de un individuo va a depender del entorno en donde se encuentre. Y pues ya aquí yo les dejé, les di algunos apartados, algunas diapositivas, ¿verdad? Con respecto a la unidad 1, que es donde vimos de dónde se origina esta palabra, ¿verdad? Y dice por acá que es socios, que significa compañero, ¿verdad? O que significa socios. Y el logos, que es el tratado del estudio. Entonces, es el estudio en general de todos nosotros como individuos, de sujetos, ¿verdad? Activos en esta vida. ¿Estás viendo las diapositivas, Flori, preciosa? Sí, sí, las veo. Ok. Bien, Sofi. Flori, preciosa. Ya te estoy cambiando de nombre. Bueno, entonces para que se haya hecho ciencia esta área o esta materia en sí, tuvo que haber pasado por un método científico y es muy clara su situación, ¿verdad?
porque el hecho de haber pasado por un método científico involucró que se tuvieron que hacer una serie de investigaciones de la forma en cómo actúa un individuo y sobre todo en las empresas y en las organizaciones que es donde es lo más importante, ¿verdad? En cómo una empresa puede llegar a ser productiva. Y en este caso, estamos viendo que pues hay diferentes tipos de empresas, de organizaciones, ¿verdad? Su clasificación es muy amplia con respecto a la, pues para empezar, al tipo de personas. Hay personas físicas, pero también hay personas morales. La persona física pues es una solita, ¿verdad? Y que tal vez se dedica en este caso, a producir o se dedica a comercializar. Aquí en nuestro estado pues es muy difícil que hayan empresas de producción, más sin embargo ya lo han habido en un menor grado, ¿verdad? Comercialmente hablando, pero ya lo hay aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Ahora, con respecto a las personas morales, pues ya ese es el grupo de personas que se involucran y que se relacionan, ¿verdad? Para que tengan un fin común. Pero este fin, pues siempre va a ser, casi siempre es económico. Y si no es económico, pues estamos hablando de sociedades civiles. Este tipo de sociedades, pues se dedican también tienen algo en común, que es sobre todo este sentido de bienestar común. Entonces, aquí no persiguen una ganancia, un lucro o dinero, ¿verdad? Sino mejoras en cuestiones de poder mejorar en determinados grupos, en determinados gremios, ¿verdad? O en determinadas circunstancias en donde nosotros pues nos podamos encontrar. Entonces, Flori, creo que en este sentido, a ti no sé, tú eres contabilidad, ¿verdad, Flori? Sí, Ah, ok. Sí, preciosa. Entonces a ti no se te hace nada complicado, identificas perfectamente bien esta parte de las personas físicas y las personas morales. Pero, ¿qué crees? Se ha estudiado que estos científicos es ahí donde pues centran su atención y deciden que un individuo solito, por sí solo, pues puede hacer muchas cosas. Pero, ¿verdad que en muchas ocasiones, no sé si he logrado escuchar, el hecho de que la unión hace la fuerza? Y entonces, agarra poder, agarra fuerza, ¿verdad? Y ya estar unidos en equipo de trabajo o en un equipo de cualquier tipo, donde hayan más una o más personas, pues ya es un sentido de valentía, un sentido de poder. Y entonces sus actitudes son completamente diferentes a que estuviera solo. Entonces, aquí, pues hay muchos tipos de sociología, ¿verdad? Hay sociología que estudia la religión, una de ellas, otra que estudia la parte de la economía también, porque pues la economía, si tú recuerdas, pues es una ciencia que se dedica a estudiar pues, la escasez y la producción que puede existir en una determinada empresa o en un país determinado. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues que hayan oferentes demandantes, ¿verdad? Que haya ganancias, que haya dinero. Esa es la economía básicamente. Hay un estudio también que se hace en el sentido de cómo actúa un individuo en la parte o en el área rural, ¿verdad? Y esta área rural pues se está refiriendo a lugares, a pueblos muy pequeños o ciudades muy pequeñas, ¿verdad? Y que su desenvolvimiento en este caso es bastante significativo, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el área metropolitana, porque pues ya en la metrópolis, pues ya se refiere a una ciudad mucho más grande, con más habitantes, y que pues recordemos también que la sociología se encarga de estudiar las diferentes formas de pensar del individuo. Y cada cabecita es un mundo. Y también somos muy subjetivos, dados siempre a la subjetividad, ¿sí? Y entonces esta subjetividad
nos lleva a un término mucho más complejo. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Lo que estamos viviendo actualmente en el sentido de cómo poder ser personas con distintas formas de llevar una vida, se llama posmodernidad. Y esta posmodernidad pues nos ha llevado hasta poder cambiar de identidad. Imagínate hasta dónde ha llegado la sociología, hasta poder cambiar de identidad y de lo que somos, de lo que nacimos físicamente como estamos, podemos cambiar a esta parte física. Entonces es bastante difícil, bastante complejo entender ahora la sociología y entender sobre todo al individuo como tal. Entonces se dice que la sociología pues también estudia estos hechos y estas circunstancias que existen con las diferentes formas de pensar de los individuos. Entonces es muy amplio realmente este sentido. ¿Y por qué nos interesa tanto esta sociología en la organización? Pues nos interesa tanto la sociología en una empresa y en una organización porque va a depender de cómo podamos y sepamos contratar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, a tener una visión muy amplia en el sentido de aplicar esa psicología. Y esa psicología es bastante difícil porque a nosotros, como especialistas, por ejemplo, en recursos humanos, nosotros sabemos la cuestión técnica, ¿verdad? Que tiene que reunir ciertos requisitos estas personas, pero a veces no ampliamos el panorama en el sentido de poder, en determinado caso, ver cómo es esa persona, si nos está diciendo la verdad o son mentiras lo que nos están diciendo. Y entonces aquí involucra principios y valores. Y como somos tan cambiantes, estamos viviendo en esta época de la posmodernidad, entonces nosotros pudiéramos entender que lo que nos están diciendo son rasgos y son actitudes verdaderas, pero la realidad puede ser otra. Entonces, no sé, Flori Hermosa, si tú has escuchado o has visto algunas películas en donde la identidad de las personas pues es muy cambiante, ¿verdad? O bien tienen un rasgo en el trabajo y en el hogar es otro, o un rasgo en el hogar muy bueno y en sus cuestiones laborales pues es otro. No sé si algo has visto de todo esto, Flori Preciosa, o has escuchado, has sabido de algún acontecimiento que te haya sorprendido las actitudes de las personas. Creo que sí. Sí me he dado cuenta. Bueno, no solo en películas, sino también pues ahora sí que en la vida real se podría decir, de que nuestras actitudes son diferentes dependiendo pues del ambiente en el que nos encontramos. Exactamente, entonces, inclusive con tu propia familia podrías ver algunas actitudes que nunca esperabas, o muy buenas o muy malas, ¿verdad? Y a veces te sorprende la persona que tal vez nunca te ha apoyado, nunca te ha ayudado y cuando ve una situación difícil, por ejemplo, de salud o alguna situación que esperas que cualquier otro te ayude, menos esa persona que es tu familia y que siempre le haces, o siempre sabes que no puedes contar con ella o con él o con lo que, o con las familias que tú consideres, son las primeras que te dan la mano. Entonces tu actitud, tu entorno cambia solamente hablando desde el punto de vista familiar. ¿Qué de menos con las empresas, con la actitud de compañeros, a veces que forman sindicatos, los compañeros de trabajo, y entonces o son muy buenas o te llevan hasta las huelgas y a cuestiones un poquito más complicadas, en donde pues la empresa en determinado momento pues se ve afectada. ¿Qué recomiendan actualmente las empresas? Cuando, en este caso, tú firmas un contrato colectivo de trabajo, comúnmente son contratos colectivos, pero de una forma indefinida.
O sea, no tienen un tiempo de donde tú tengas que terminar tu relación laboral. Lo hacen de manera indefinida para evitar problemas también en las cuestiones legales, según la Ley Federal del Trabajo. Por eso también se hace. Y aparte que es la oportunidad del trabajador que pues se pueda desempeñar eficientemente. Pero aquí lo más importante de todo esto es que también te dicen que cuando tú decidas terminar tu relación laboral, lo hagas en el mejor sentido, para evitarles problemas legales y que luego no te vayan a pagar tu liquidación, ¿verdad? Y entonces ellos se vayan a meter en problemas. Entonces, todos son, digamos que todos estos contratos o todo lo que nos hacen firmar, porque pues antes avalábamos simple y sencillamente con una carta de recomendación. Con eso nos avalábamos nosotros que éramos eficientes trabajadores. Pero actualmente ya no les interesa tanto eso las empresas. Lo que les interesa también es la situación de asegurarte con inmuebles. Entonces, comúnmente pudiste haber presentado todas tus evaluaciones con excelentes notas, ¿verdad? O con excelentes porcentajes en cuestión de la parte psicológica, la parte psicométrica que hacen ese tipo de evaluaciones, pero al final te dicen, bueno, señorita, usted es candidata a ocupar este puesto. Todas sus evaluaciones están extraordinariamente bien. Pero ¿qué cree, señorita? Dentro de dentro de los requisitos también todos están completos, solo le falta una fianza. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Verdad? Sí, usted tiene que entregar una copia de escritura pública de una casa o de un bien inmueble. Y entonces hay quienes pues no lo tenemos o quienes lo tenemos. Y si lo tenemos, lo pensamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se complica la situación. Entonces tenemos que estar preparados para que si en lo posible surgiera esa oportunidad de poder pertenecer a una empresa, ir con esa ideología que necesitan una fianza. Y esa fianza involucra una escritura de alguna propiedad, terreno, casa, etcétera. Lo que no actualmente ya no están permitiendo son bienes muebles, como por ejemplo un vehículo, algún otro bien, ¿verdad? Pero que sea mueble. En este caso, ya no es permitible. Tiene que ser, en este caso, bienes inmuebles, como te digo, terrenos y edificios que esos permiten obtener una plusvalía. Y cualquier circunstancia que sucediera en la empresa, dependiendo del puesto que se ocupe, pues bueno, tendrán que hacer uso, ¿verdad? Directo de lo que tú hayas entregado. Entonces hay que tener mucho cuidado en este caso, ¿verdad? Flor y Preciosa, para estar al pendiente de todo esto. Bueno, vamos a recordar algo muy importante con respecto a la unidad 1 en Flor. Tenemos que saber quién fue el padre de la sociología. Y se dice que en este caso fue el señor Augusto Comte. ¿Sí? Este señor que pues su vida no fue muy larga, menos de 70 años, 60 y tantos años. Fue un científico también que tuvo muchos estudios, tanto de la biología, la física, ¿verdad? Pero ¿qué cosa es lo que él hizo realmente? Él se consideraba como un sociólogo positivista. ¿Y por qué en ese tiempo se les llamaba sociólogos positivistas? Porque este tipo de sociólogos estaban de acuerdo con que se pudiera evaluar la actitud del trabajador o del empleado, pero utilizando un método científico. Por eso se les llama positivistas, porque ellos sí estaban de acuerdo en aplicar el método científico. Entonces, básicamente, nuestra primera unidad se trata de saber claramente el concepto de sociología desde su origen, ¿verdad? Que existen muchas ramas de la sociología y que se aplica un método científico. Además de ello, te decía Flori, el conocer el padre de la sociología para no olvidarlo. ¿Sí? Entonces fue Augusto Comte y vivió pues casi 60 y tantos años. ¿Sí? Él hablaba también de dos elementos muy importantes, de lo que es la dinámica y la estática. ¿Sí? Esta parte en donde dice que la sociología es estática, o sea, porque tiene un grado de
de estar en un determinado estado, ¿verdad? O sea, de no movimiento. Y otra, la parte dinámica. Así como el proceso administrativo que tiene dos fases, una mecánica y una dinámica, en este caso también la sociología tiene una parte mecánica y otra dinámica. ¿Por qué? Una, porque necesitamos estudiar el comportamiento y la actitud de los trabajadores o de los empleados, y la otra es porque necesitamos ponerlos a trabajar, ¿verdad? Y tal vez trabajen en el grupo y se necesita investigar cómo un trabajador debe de actuar. Decía por ahí Henry Fayol, como padre de la administración también moderna. Él decía que es necesario motivar a los empleados. Necesitan ser motivados y necesitan ser empleados felices, porque si no, la productividad y la efectividad se viene abajo, Flor. Bueno, me voy a pasar al otro tema rápidamente porque ya nos queda un poquito tiempo, Flori. ¿Qué van a hacer en esta primera unidad? No sé si tuviste alguna duda con respecto a la actividad, Flori. No tengo ninguna duda. Ok. Bueno, van a ustedes a realizar una libreta digital, pero que tenga estos conceptos. Y la diapositiva les va a servir mucho porque pues es los puntos estratégicos que ustedes tienen que saber. ¿Sale, Flori? Sí, solo cuándo se va a entregar. Porque no ha sí. abierto. De la plataforma. Ok. Mira, al ratito voy a activar ya todas las tareas para que queden completitas y sería del día 1 de octubre. Tienen fecha límite hasta el 29 de octubre, pero las voy a estar activando todas de una vez porque para que ya puedan ir subiendo las actividades y yo pueda calificar por lo menos primera y segunda unidad, si gustas hacerlo así, de ir pasando por semana, Flori preciosa. Y gracias por recordarme, voy a activar las tareas. Sí, claro. Sí, porque ya tengo la primera tarea. Perfecto. Entonces, voy a activarles las tareas ya para que lo tengan listo. Flori, me voy a pasar a la segunda unidad. Esta es, no sé si tuviste dudas en la primera, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, ¿estás viendo aquí una diapositiva de la segunda unidad, la sociología de la organización? Sí, la veo. Sí, ok, bueno. Aquí vamos a estudiar algunos sociólogos importantes. Así en términos muy generales, te lo voy a platicar rápidamente para que tú tengas idea de qué cosa hay que hacer. El primer elemento o el primer personaje importante de la sociología fue Augusto Comte. ¿Por qué? Porque te decía yo que él fue considerado como un sociólogo positivista porque utilizó el método científico, ¿verdad? Pero, y también algo muy importante, ahí te dejo por acá estas diapositivas, clasificó a las ciencias y estas las clasificó de acuerdo, en este caso, a lo que estudia cada una de ellas y cómo un individuo tiene relación con todo esto. Por ejemplo, la sociología se relaciona también con las matemáticas. Y te voy a explicar por qué rápidamente. Las matemáticas, ¿por qué? Porque utiliza una parte racional, que es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que debemos de saber la numeración inmediata, pronta y oportuna, ¿verdad? Como son la cuestión aritmética. Por lo menos la aritmética se tiene que hacer uso en las matemáticas. Entonces, nosotros como personas comunes tenemos que tener dominio de todo esto. En la mecánica, pues también, ¿verdad? Hay por ahí la fuerza, la gravedad y todos estos asuntos tenían que ver. La astronomía, por consecuencia, pues esta parte de la gravedad y detalles que también tenían que ver. La física como elemento importante de un cálculo matemático, porque nosotros también, a pesar de que somos seres humanos, también tenemos por acá algunas cuestiones físicas y químicas de nuestro propio organismo, ¿verdad? Que también necesitamos relacionarlo con todo esto. ¿Por qué con la química? Porque en este caso nosotros tenemos diferentes actitudes, diferentes formas de ser y neuronalmente hablando, tiene mucho que ver
la actitud de las personas y cómo nosotros nos encontramos tal vez emocionalmente. Entonces aquí segregamos una serie de sustancias que nos permiten enojarnos, molestarnos, esta parte de emociones, ¿verdad? Y de actitudes a veces contraídas. El hecho de que te digan, eres una persona tóxica, pues es un poco complejo, ¿verdad? ¿Y por qué eres una persona tóxica? Porque pues tal vez tomaste algunas actitudes de no solidaridad, de no utilizar principios ni valores. Entonces, mira cómo se relacionan todas estas ciencias. En el caso de la biología, pues el estudio de nuestro ADN, cómo es que estamos conformados, qué características tenemos, qué aptitudes, porque hay quienes ya somos líderes de nacimiento natos, ¿verdad? Pero también hay quienes no somos así y nos cuesta trabajo dominar algo. Nos cuesta trabajo, pero tampoco es imposible de hacerlo. Entonces, hay quienes ya venimos diestros en la forma de poder relacionarnos socialmente, pero hay quienes somos más intrínsecos. No dominamos esta parte y tampoco nos gusta tener tanta relación con otras personas, ¿verdad? Somos más cuidadosos en este sentido. Entonces, también hubo una clasificación gracias a Saint-Simon, que en este caso también fue un sociólogo importante, interesante, y decía, por ejemplo, Augusto Comte, algo que me llamaba mucho la atención es cuando decía que el amor es el principio. Pues dicen por ahí que si tú no das amor o no conoces el amor es que no conoces a un todopoderoso, ¿verdad? Entonces el amor es el principio, el orden dice que es la base y el progreso es el fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como humanos tenemos un inicio, un medio, un desarrollo y un fin, que en este caso sería la muerte, ¿verdad? Entonces, nacemos, nos desarrollamos y al final morimos. Eso es lo que decía Augusto Comte. Y bueno, otra cosa muy importante, Flori, ¿sí me logras escuchar? ¿Todo bien? Sí, sí, lo escucho. Ok, bueno. Decía Augusto Comte, porque ahorita me voy a guiar, perdón, voy a enfocar esto a este gran padre de la sociología. Decía que hay una parte estática y una parte dinámica. Entonces, la parte dinámica es la parte de hacer, de actuar, ¿verdad? De actuar del individuo. Pero la estética, esta es una parte de reflexión, ¿verdad? Y de la forma en cómo puede uno sociabilizar con las personas. Entonces, para esto se requiere algunas manifestaciones de las actitudes, de cómo somos desde la familia, cómo existe una división de trabajo y las formas en cómo nosotros nos sociabilizamos. Pero esa es solo una forma teórica. En cambio, la fase dinámica, ¿verdad? En este caso, dice que hay tres partes importantes. Una es la teológica y teo es Dios, y luego es el tratado, es el estudio de un todopoderoso, o el estudio de Dios, que le podríamos decir así. Entonces, aquí hay una energía, lo que quiere decir es que hay una energía muy positiva, ¿verdad? Porque en este caso la teología es positiva, ¿sí? Y se ha estudiado que pues hay una existencia de un todopoderoso. Y estas son energías, te digo, positivas, que nos hacen, nosotros tenemos energía, somos energía. Y esta parte es la parte dinámica que nos hace movernos, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. Pero hay una parte metafísica. Y esta parte de la metafísica, no sé si sabías qué es, Flori, la metafísica. No, no mucho. Ok, la metafísica nos habla ya de una parte interior, intrínseca, en donde tenemos un dominio propio y donde a veces aplicamos hasta cuestiones ahí de concentración, de yoga, de tantos estados, ¿verdad?, que nos permiten adentrarnos más a lo que nosotros en realidad no conocemos, ¿sí? Y entonces dice que por acá no solamente la parte externa o energía, sino también esta parte metafísica y el hecho de la parte del ser positivista. Positivista porque pues tiene que ser comprobado todo lo que hayamos hecho. Sí, por eso hay tantas ramas que se dedican al estudio de las personas, ¿verdad? De los entes como nosotros, ¿verdad? Y de cualquier tipo.
Y pues el psicólogo y los psiquiatras y todas estas personas que se dedican a estudiar las actitudes y acciones de cada una de nosotros. Entonces, por eso se dice que es una parte dinámica. Una porque es energía, otra porque es la parte intrínseca o interna, y la otra porque tiene que ser comprobado todo esto. Bueno, el otro asunto es, en este caso, hay un otro aportador, ¿verdad? De la sociología, que en este caso fue Emily Durkheim. Este señor, este sociólogo, que también fue muy importante, de todo esto lo que él hizo, decía que nosotros somos como el cuerpo humano, que tenemos pues nuestros órganos, ¿verdad? Pero también tenemos necesidades. Y con algo que nosotros estemos mal externamente, pues por lo consecuencia lo vamos a estar internamente. Y que también tenemos diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar. Hay quienes somos más ad hoc a cuestiones de ser un poquito más empáticos, pero hay quienes definitivamente somos muy apáticos. Hay quienes nos concentramos, y si no me dejarás mentir, Flor y Preciosa, que en tu familia por algo se identifican porque son muy sociables, porque son muy solidarios, porque son muy atentos, ¿verdad? Que son muy humanitarios, o porque son muy religiosos, o porque son muy cristianos. Entonces, todos tenemos una identificación como familia. Pero hay algo muy importante. Él hizo un estudio de por qué el suicidio es una causa, es la causa que permite la misma religión, ¿verdad? O la misma familia, porque el hecho de tener una familia muy egocéntrica a veces nos permite llevar a cabo estos actos tan difíciles, ¿verdad? O en la cuestión política, familiar y religiosa. Entonces, esta parte de este término del suicidio, que es para mí bastante complejo el concepto, pues sí te deja mucho que desear, sí te deja mucho que analizar. Y era lo que decía este sociólogo importante. Otro más, tenemos a Carlos Marx. Carlos Marx, no sé, cuando estudiaste economía, viste que Carlos Marx también fue un economista bastante interesante, así como también en este caso se le dice que él es padre de la sociología, en este caso científica, ¿verdad? Junto con otros fundadores de la sociología. Está Carlos Marx, y acá utiliza el método dialéctico. ¿Y en qué consiste en todo esto? ¿Qué quiere decir? Que hay valores sociales, ¿verdad? Que nos permiten tener valor. O sea, aquí es donde yo te decía que una persona, cuando no tiene tanto poder estar sola, pero cuando se junta o se reúne con un grupo de personas que tienen un denominador común, entonces él toma valor, y ese grupo se hace adquieren valor, y entonces hacen un hecho muy complicado, muy difícil, que luego a veces dejan huellas. Han habido tantos acontecimientos en nuestra ciudad que el hecho de haberse agrupado a determinadas personas a veces son positivas para nuestra ciudad o para nosotros mismos, pero a veces también son negativas. Y esto sucede también con los políticos. Los políticos aquí forman una parte muy importante, en el sentido de que pues están buscando, ¿verdad?, el voto por medio del ciudadano, y la forma en cómo van a convencer a las personas. Entonces, es bastante interesante este sentido de que se le llama el método dialéctico. Vamos a ver a Herbert Spencer. Este señor era también un psicólogo, y también fue sociólogo, y fue un filósofo. Entonces era estudioso del conocimiento, sabía y conocía todo estas partes. Entonces, ¿qué pasa con él? En este caso, él dice
que la persona debe de ir evolucionando. Y sí lo ha hecho, porque realmente, imagínate, la época de las cavernícolas hasta esta época, pues ha sido, ahorita estamos en una generación, ¿verdad? Una generación XY, o bien la generación de cristal, en donde todos, absolutamente todos los jovencitos y los pequeños han crecido con un teléfono celular, ¿verdad? Entonces ha evolucionado digitalmente, pero a veces no evolucionamos, a veces retrocedemos con esta parte de principios y valores que ya no lo tenemos como antes, ¿verdad? Que antes teníamos el valor, nos valía, pero pues ahorita a veces nos está valiendo estas actitudes. Entonces, Herbert Spencer, como sociólogo, dice que debe de ser bueno, él pensaba que el hombre debía ir evolucionando, pero pues a veces no, a veces somos antievolución y con esta posmodernidad pues somos antievolución. Entonces, está Max Weber también, aquí les dejo algunas aportaciones importantes que tuvo Max Weber. Él fue un político bastante, estudiaba la actitud y la forma de ser de cómo son los políticos, que eran convincentes hasta lograr el objetivo, ¿verdad? Y fue un sociólogo alemán también, y siendo alemán por la misma raza tan difícil y tan gremial que ellos tienen, los alemanes son muy fríos, ¿verdad? Eso es una conducta que ellos tienen ya desde su ADN, ¿verdad? Y bueno, ¿qué era lo que él pensaba? Lo que él pensaba es que siempre la sociología debe de ser una sociología interpretativa. O sea, ¿a qué se refiere? Que debemos de comprender a los individuos en la forma de cómo son y cómo están y cómo actúan. Entonces, dice para él que la sociología es interpretativa. ¿Sí? Y que va a depender de las acciones que haya socialmente hablando. Entonces, cuando hablamos de socialmente hablando, en grupo de personas, a eso se refiere. Y bueno, con estos fundadores de la sociología, les voy a pedir de favor, Flor y Preciosa, que continúen trabajando con este tema. Permíteme tantito, déjame convertir. Ajá. Con este tema, Flori, ¿sí me escuchas? Sí. Ah, bueno. Entonces, que sigan trabajando. ¿En qué sentido? Ahorita te digo, permíteme tantito. En el sentido que la unidad número 2, van a continuar con su libreta digital. Sí, pero ahora van a hacer aportaciones en este sentido con respecto a qué cosa es lo que aportaban estos sociólogos. A ver, déjame ver, es la tarea 2, aquí está. Que me hablen cada uno de ellos, no de una forma tan amplia, pero sí de elementos muy, muy necesarios para poder entender lo que nos querían decir en cada uno de ellos. Entonces ya viste que el primero de ellos es Augusto Comte, como padre de la sociología, y todos los demás que bastante importantes y significativos con respecto a la parte de de la sociología Flor y Hermosa. Entonces con eso terminaríamos nuestra sesión. Flori, si tuvieras alguna duda, es continuar con la revista digital, y hoy mismo por la nochecita ya tienen activada para que suban la tarea 1 y 2 y yo pueda ir checándola y voy calificando Flor y Hermosa. Ah, sí, me parece bien.